La frecuencia de este programa es alta y su capacidad de señal es infinita. Zona 3 presenta la actualidad de la tecnología en un programa inmune a las interferencias. Fibra óptica. Hoy estaremos hablando de sexualidad en los videojuegos, así que pues es un tema interesante, ¿no? Digo, ¿alguna vez han reflexionado en este punto? Bueno, pues aquí vamos a estar hablando de todo lo que ha acontecido actualmente y de manera histórica también lo que ha pasado, ¿no? Bueno, pues estamos acompañándoles en la operación Eric Magaña, en la producción Karen Escamilla, en los teléfonos Fanny Olvera, en la asistencia de producción Alejandro Álvarez. Bienvenidos, comenzamos. El hashtag del día. Sé que ya valió cuando. Ese es el hashtag del día. Esperamos su participación. Ya lo saben, estamos en las redes sociales como Zona 3 Noticias. Y con esto damos paso a presentar a nuestros invitados. Recibo con mucho gusto aquí en cabina a Hamlet Arias. ¿Cómo estás? Buenas tardes, ¿cómo estás? También nos acompaña Joel García. ¿Qué tal? Buenas tardes. Jesús Ayala. Buenas tardes. Y Ángel Flores. ¿Qué hay? Con mucho gusto de estar aquí. Oigan, este tema ya lo habíamos comentado en fuera del aire, obviamente. Habíamos hablado un poquito acerca de la sexualidad en los videojuegos. Citábamos algunos ejemplos, etcétera. Pero recientemente, de hecho, la semana pasada salía por ahí una nota de Nintendo, relacionada precisamente con el tema de la sexualidad. Y yo creo que viene pues a modo para este tema. ¿Quieren dar una introducción? No sé quién quiere hablar un poquito. Jesús, como siempre. De la mañana. Ya sabemos quién es el que empieza. Sí, como soy medio autista, luego no me voy a poner loco. Sí, lo que pasa es de que, bueno, dentro del contexto de la historia de los videojuegos, la sexualidad siempre ha estado presente, ¿no? Claro, a veces de maneras muy sutiles y en otras a veces hasta un poco de maneras grotescas, ¿no? Sí. Había un juego que se llama Paradius, que es uno de avioncitos. Y peleabas contra espermatozoides, fetos y... ¡Qué loco! Y ¿cómo se llama? Y falos masculinos, ¿no? Parodius, que era una parodia de un juego muy famoso que se llama Gradius. Un juego de el clásico shooter de navecitas. Sí. Como diría el buen Gus Rodríguez, que me recordó Heger esta tarde. Y sí, pues Parodius tenía eso. Tenía estas imágenes sexoeroticonas. Que pues a más de un adolescente pues sí dice, ¡ay, estoy jugando con un enorme pene! Pues entonces... Cuando antes los videojuegos no eran tan restringidos en ese aspecto. Claro, porque después vino una restricción y tuvieron que catalogar, ¿no? Y por lo menos advertir a los padres. Sí, lo que pasa es de que siempre se ha tenido esta idea de que pues, los videojuegos es para niños, ¿no? Es como los mangas en Japón. Los mangas hay para niños, adolescentes, adultos y para ancianos, ¿no? Entonces hay toda esta gama de contenidos para las edades. Y en los videojuegos ha ido madurando la industria también en ese sentido, ¿no? O sea, ya estamos hablando de que se hacen contenidos para gente adulta. Y entonces lo malo es de que los padres dicen, pues les voy a comprar el Grand Theft Auto San Andreas a mi hijo. ¿De 5 años? De 5 años. Pues le estás comprando un juego de un ladrón que roba autos, asesina gente. Y en el San Andreas pues tenía un huevo de Pascua, así se le dice, que era un juego sexual, ¿no? Ajá. Entonces se llevaban con esa onda pero ¿cómo que en un videojuego? Pues bueno, es que tiene una restricción que dice claro. R, ¿no? Que no M, que es M. De maduro, ¿no? Que muchas de las veces las mismas compañías que venden estos juegos no le dicen a los papás y se los venden a los papás y viéndolo con todo hijo, o sea, no a las compañías que venden juegos les vale, o sea, con tal de vender, órale. Y los padres no saben de ese catálogo de restricción. Claro, y bueno, en algunos casos yo he visto también a los papás jugando con los hijos sin problema, ¿no? Ellos lo prueban, están ahí conscientes de estar orientando a los hijos para que no tengan unas ideas ahí erróneas, y bueno, pues eso también está permitido. Pero la sexualidad siempre ha sido como una especie de tabú, ¿no? Sí, y está desde los 80s, desde el principio de la industria como tal de videojuegos. Recordemos, hay un juego que es muy famoso por ser considerado uno de los peores juegos de la historia, a la par de E.T. De E.T. no hablaremos porque no merece la pena hablar, pero se llamaba Custer's Revenge. El juego se trataba simplemente de Custer, era un vaquero con sombrero, lo único que traía era sombrero y botas, era lo único que traía el personaje. Y traía era muy obvio que tenía los pixeles, te dejaban ver que traía una erección.
Era un mono con una erección, con botas era pistola, ¿no? y pistolas. No, Bueno, sí, no. El chiste del juego era, mediante una sola pantalla, este era todo el escenario del juego, una pantalla donde caían flechas de indios. Tenías que esquivarlas y cuando llegaras al final había una indígena, una india americana desnuda y tenías que llegar y fornicarla. Ese era el juego. La temática era muy simple, era muy idiota. El juego era muy tonto. Lo prohibieron, empezaron a censurarlo, pero no había ni siquiera necesidad, pues, porque nadie lo compró. Era muy malo. Entonces, pero esto era una de las primeras formas de sexualidad que ha habido en los videojuegos. Y se ve mucho como, ya dijo Jesús, cómo ha ido madurando la industria. Y esto era en la época infantil de la industria. ¿Cómo ven un niño? Pues algo muy simple. Un tipo, si ves a tus papás, pues ves que tu papá está con tu mamá y están haciendo cosas que no sabes qué son, y simplemente así lo transmiten en la pantalla. Un mono que llega con una mona y la agarra por la espalda, un perrito. Y así empezó, así como una infancia, y ha ido madurando poco a poco. Hay otros juegos. Hay un juego en esa época que es para maquinitas. No me acuerdo el nombre porque yo nomás lo vi como 2 veces en las máquinas de aquí famosísimas. Pero era bastante curioso porque era un juego de caballeros que cuando tú le pegabas a cierta parte del cuerpo a los enemigos, se les iba cayendo la armadura, ¿no? Entonces había gladiadoras o caballeros femeninos que las desnudabas. Entonces si terminabas viendo los píxeles, pues veías los senos. O entonces se quedaban en tanga, pues, pero las desnudabas, ¿no? Y estamos hablando de eso de 1986. ¿Es que tienes emulado en tu compu? No, eso no, fíjate, que lo he buscado y no lo encuentro. Porque es esas curiosidades de que te título difícil, ¿no? Sí, quizás pues no fue tan popular o no sé. Entonces, siempre la sexualidad siempre ha estado ahí. Hay quienes sí hacen sus cosas así, pues, Parodius fue un juego de broma, pues, el mismo nombre lo dice, pero era enfocado al público adulto, ¿no? O sea, se nos olvida que también en los 80s, todos aquellos que pusieron récords mundiales en Pac-Man, en Donkey Kong, en Centipede, todos estos juegos Space Invaders fueron ingenieros, o sea, gente ya grande, adulta, que metía sus récords y no eran exactamente niños los que me estuvieran metiendo esos récords, ¿no? Entonces, sí había un público que estaba ahí para los adultos, pero el predominante eran los niños. Claro. Sí, los que más consumían videojuegos eran los niños de 5 a 15 años. Era al mercado al que iba dirigido casi todos los videojuegos. Hay que recordar uno muy famoso, por lo menos aquí en Guadalajara, fue muy famosillo en las maquinitas, como Call's Panic. Era un juego en el que tenías que ir destapando por pedazos una imagen, que al final era una imagen de un dibujo, pero era de una mujer desnuda. Y tenías que ir haciendo eso, esquivando a los enemigos, cortando la imagen en pedazos, pero si no tenías que tocar a la silueta de la figura, porque si la tocabas se convertía en un monstruo y pues no veías a esa meta del adolescente de ver imágenes desnudas, pues. Claro. Todos nos cacharon, a muchos nos cacharon viendo revistas como Playboy, como Penthouse, y es lo que ibas a las maquinitas. Veías la maquinita del Call's Panic llena de mocosos. Sí, todos están así viendo y ándale, ya la regaste, idiota. Volver a empezar a poder ver la imagen así para no ver el monstruo. Entonces, eso era los inicios de la industria, pues la adolescencia de la industria que muchos todavía no han superado, pero que creo que poquito a poco se ha ido madurando en esos temas. Y en otras plataformas yo recuerdo que ya veía también ese tipo de contenido. Por ejemplo, en el Xbox, en la primera versión del Xbox, había un juego, creo que era de póker o algo así, y también se desnudaba y luego iba bebiendo cerveza o tequila, no me acuerdo qué es lo que bebía. Y bueno, ese era el objetivo también, ¿no? El poder anotar con la chica, ¿no? Sí, ahí en el mismo Xbox estaba este juego de Dead or Alive Extreme Beach Volleyball, que tenía, en la versión pirata le metían un parche en el cual le quitabas el bikini a las jugadoras. Y se veía todo, o sea, y ya estábamos hablando de un nivel gráfico que realmente sí era ya bastante llamativo y estimulante, ¿no? Entonces, sí ha habido mucho ahí contenido sexual, sobre todo en los últimos, ¿qué serán? 15 años. No, mucho, bien dado, así bien, unos 5 años. Sí, desde la generación del Xbox 360 y el PlayStation 3, que ya se destapó de que ya vamos, en God of War hay un juego que llega Kratos, el personaje principal, y están 2 damiselas en una cama y
Llega y les tiene que ser el amor, ¿no? Entonces no sale la secuencia así tal cual, sino que tienes que apretar una serie de botones en secuencia y nomás oyes todo el estímulo auditivo, ¿no? O sea, la cámara se cómo va se hacia un consume lado. la vela Entonces, o se cae la lámpara. y si lo haces bien, te dan puntos, ¿no? Que intercambias para mejorar armas o al mono, ¿no? Entonces, son cositas que se han ido metiendo, pero son juegos para adultos, hay que recalcar, son juegos para adultos, no para niños. Muy bien. ¿Qué les parece si hacemos una pausa y seguimos con ese tema, la sexualidad en los videojuegos? Recuerden, estamos en las redes sociales como Zona 3 Noticias y en cabina también tenemos líneas telefónicas para que participen, 3122-4200, 3122-4266. Regresamos.